Juan. Hemos dicho anteriormente que Juan escribió este evangelio con un propósito. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Juan 20. El propósito de Juan 20, 31. Y 31. El propósito del libro dice aquí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, continuando con esta predicación, vemos aquí en Juan capítulo 1 del 35 al 42, realmente son 3 días de los que hemos venido hablando a partir del versículo 29. 4 días, incluyendo la primera parte, el versículo 19, el testimonio de Juan el Bautista. 4 días. 4 días seguidos. 4 días seguidos en los que nosotros llevamos ¿cuántos días de predicación? Mucho tiempo de predicación, porque es muy tenso, es muy intenso, perdón. Y la información que nos está dando Juan es con un propósito: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida por su nombre. Así que Juan, en el capítulo, la vez pasada, en el versículo 29, Juan estaba Juan y vio a Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este día siguiente, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí vemos ya a Juan con 2 de sus discípulos. Algo muy particular. O sea, no había más gente aparte de Juan y 2 de sus discípulos. ¿Está claro, no? Juan, el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Entendemos la palabra Cordero de Dios? Ya hemos hablado en otras ocasiones el significado de esta palabra, Cordero de Dios. Esto tenía que ver con el sacrificio del Antiguo Testamento. El ofrecimiento de un cordero para el perdón de pecados. Se vio en el sacrificio del cordero y la sangre del cordero en los dinteles de las puertas cuando Dios libró al pueblo de Israel del ángel de la muerte en Egipto. Pero no libró a los egipcios. ¿A qué no? Solo aquellos cuya sangre del cordero estaba cubierta. Esta mañana estábamos hablando de la muerte de Cristo Jesús y el sacrificio de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús murió y derramó su sangre por todos, o si Cristo Jesús murió y derramó su sangre por su iglesia. Esto también tiene que ver con esto. Entendemos que hay iglesias que dicen, denominadas universalistas, que creen que Cristo murió por todo el mundo. Pero les debo decir una cosa, hermanos. Si la sangre de ese cordero que fue sacrificado en Egipto para cubrir los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte no accediera ahí porque estaban protegidos por la sangre de ese cordero, entonces la sangre de Jesús protege a aquellos por la cual es derramada. Por lo tanto, de universalismo, nada. De universalismo, la proclamación del evangelio a todas las personas del mundo. La muerte de Jesucristo no abrió, el sacrificio en la cruz no abrió una posibilidad de salvación. La muerte de Jesucristo
salvó a su iglesia, porque esa sangre fue derramada para la remisión de los pecados. Y donde hay derramamiento de sangre, hay remisión de pecados. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy y has creído en el sacrificio de Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa sangre te protege a ti del juicio final. He aquí el Cordero de Dios. Quizás nosotros no lo entendíamos de la misma manera, pero mi intención es que lo entendáis tal y cual la intención del apóstol Juan a sus oyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender las definiciones de los términos. El Cordero de Dios no es cualquier Cordero. Jesús, el Cordero de Dios, es el Cordero inmaculado, perfecto, como dice en la carta de los Hebreos. Inmaculado, perfecto, y se ofreció una vez y para siempre para el perdón de pecados. Así que murió por muchos. Que si ha podido morir por muchos o por todos, no estamos hablando del alcance, del poder de la sangre de Cristo Jesús, sino del significado de ser el Cordero de Dios y de ese derramamiento de esa sangre. Por lo tanto, aquí cuando Juan está diciéndole, he aquí el Cordero de Dios, fijaos lo que sucede. Le oyeron hablar los dos discípulos que estaban con Juan, versículo 37, y siguieron a Jesús. Fijaos qué buen evangelista era Juan. He aquí Juan estaba evangelizando. Y sin embargo le dice, ellos eran discípulos de Juan porque Juan era su rabí, era su maestro. Y la manera como se enseñaba antiguamente era de la manera, se le denomina peripatética. El maestro va caminando y los discípulos le siguen. ¿Sí? El maestro camina, los discípulos le siguen. Y le dice, versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan, esto es como un triángulo. Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios, y los dos discípulos, ¿qué hacen? Dejan de seguir a Juan para seguir a Jesús. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros predicamos a Jesús. Nosotros no queremos, por favor, que nos sigan. Somos terribles testimonios. No deseamos para nada que nos sigan. El propósito que tenemos nosotros es que vosotros veáis al Cordero de Dios y sigáis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Habéis oído? ¿A quién buscáis? No. Entonces vinieron a él. ¿A quién? Era un quién. Sino que les dice, ¿qué buscáis? ¿Buscáis la vida eterna? ¿Buscáis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué buscáis? Esto es lo que nosotros, como cristianos, por eso lo repito cada domingo, que me toca estar aquí al frente, que nosotros venimos a este local, donde se congrega la iglesia, con un propósito. ¿Qué venimos a buscar aquí? Palabras de vida eterna. Venimos a buscar al Señor que nos rescató. Venimos a compartir como iglesia la comunión ganada por la sangre de Jesús en la cruz. Venimos a buscar al Cordero de Dios. Venimos a alabar al Señor. No venimos aquí a buscar a quién. Yo voy allá por el pastor. Es muy bueno. Predica. Se sabe la Biblia. No como el otro pastor de mi iglesia que tiene que estar mirando cada vez los apuntes. No me juzguen, que yo también tengo que mirar mis apuntes cada rato. No, cuando tú vienes a la iglesia, vienes a buscar algo. ¿Sí? Y Jesús lo sabía y por eso les dice, ¿qué buscáis? No a quién buscáis, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde moras? Fijaos,
Jesús los aborda, ellos van en pos de Jesús, dejan a su antiguo rabí y van en pos de un nuevo rabí. Juan no era el rabí que ellos estaban buscando. Juan no era el quién, Juan era el quién. Jesús es el qué. ¿Me explico? Ellos seguían a Juan porque Juan les estaba mostrando a Jesús. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Al Cordero de Dios. Ellos encontraron al Cordero de Dios. Ellos encontraron lo que los profetas del Antiguo Testamento proclamaron durante tantos siglos. Y ya lo veremos. Y también por otro lado nos dice que había en los lectores de Juan, habían personas que no eran judíos. Esto lo vemos porque si no, no se hubiese tomado la molestia de traducir rabí, ni tampoco Cristo, ¿no? Rabí, que traducido es maestro, ¿no? Y Cristo, Jesús, vamos a darlo de maestro aquí de momento, ¿sí? O Cristo, que es el Mesías. Y Jesús, después de que después que les pregunta ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús le dice, venid, o sea, seguidme y ved. Venid y ved. J.C. Ryle, en su libro Caminando con Dios, enfatiza la importancia de reflexionar sobre la condición espiritual y la práctica de la fe cristiana. Según Ryle, vivimos en una época de grandes privilegios espirituales, pero también de muchos peligros. La pregunta que plantean estos versículos se describen, dice Ryle, como el principio, los inicios de la iglesia cristiana, y que esto es relevante para cualquier cristiano. Estos son los inicios de la iglesia cristiana. Y es relevante para cualquier cristiano genuino. Y esto muestra, dice Ryle, que esto nos muestra una visión de cómo los primeros cristianos vivían su fe. ¿Qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían los cristianos? Seguían a su maestro. Es interesante que la palabra rabí, a Jesús como rabí, desaparece del lenguaje de los apóstoles y de toda la iglesia en general. Ya Jesús no es maestro, ya Jesús no es rabí, Jesús es Señor y Cristo. No hay un solo texto, ni siquiera no canónico, que trata a Jesús solo como maestro, porque desde entonces conocen a Jesús por quien es Señor y Cristo. Y cuando oramos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, o hacemos en el nombre de Cristo Jesús, porque ya Él es Señor y Cristo. Eso no quiere decir que no sea maestro, pero para nosotros los creyentes es Señor y es Cristo. Y ahí tenemos que hacer lo que Jesús le mandó a estos dos discípulos. Venid, ved. Interesante, ¿no? Venid y ved. Y vemos aquí luego en el versículo 37, ¿no? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Vamos a ver. Versículo 40. Bueno, terminemos el versículo 39. Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Se quedaron con Jesús todo el día.
Y mientras estaban todo el día con Jesús, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Quién era el otro? Repito. Voy a leerlo hasta el 42 para que lo tengamos claro, ¿vale? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús, uno de los dos. Andrés, halló primero a su hermano Simón. Andrés halló a Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo. En el verso en griego implica explicarle, hacerle entender que hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y ya son tres. Uno es Andrés, el otro es Pedro. ¿Y cuál es el otro discípulo? Juan, el que está narrando. Juan no se nombra a sí mismo en el Evangelio de Juan, no se nombra a sí mismo. Podemos encontrar a Juan en todos los evangelios, pero por eso hice énfasis en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaban Juan el Bautista y dos de sus discípulos. No había más testigos. ¿Cómo es posible que una persona que no sea testigo pueda narrar con detalles la fecha, la hora y quiénes estaban? Tenía que ser un testigo ocular. Por eso Dios transforma los corazones. Este Juan es Boanerges, hijo del trueno, pero ya aquí no es Boanerges, esto ha pasado 60 y pico de años. Es el apóstol del amor. Él no quiere que la gloria sea para él ni recibir gloria. Él no quiere salir en nada. Él solamente quiere ser testigo y que la gloria sea para Cristo Jesús. Andrés lo mismo. Andrés vio al Mesías, al Cristo. ¿Y qué es lo primero que hizo Andrés? Fue a buscar a su hermano. No es que iba caminando y de pronto Pedro: ¡hey Pedro, ven que está aquí Jesús! El Cristo. No. Halló implica que estaba buscando. Andrés fue intencionalmente a buscar a Pedro, a su hermano, a Simón Pedro. Andrés fue a buscar a Simón Pedro para proclamarle que el Cordero de Dios, el Cristo, el que tanto hemos esperado, está aquí. Pedro, es Él, es el Cristo, es el Cordero de Dios. Ven. Le fue a buscar intencionalmente. Y aquí hay una lección, hermanos. ¿Has conocido a Jesús? ¿Has conocido a Jesús? ¿Has luego ido a buscar a la persona más cercana de tu hogar para decirle: ven, he encontrado a Cristo? Para Andrés era importante no quedarse con ese tesoro. Quería compartir ese tesoro. Entonces aquí nos muestra también que es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que sigue y aprende de un maestro, imitando tanto su vida como sus enseñanzas. Eso es un discípulo. Si tú has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú tienes que seguir a Jesús y tienes que imitar a Jesús. Y tienes que proclamar, como hizo Andrés, a otras personas acerca de tu Maestro.
Esto fue lo primero que hizo Andrés. ¿Sí? En el contexto bíblico, un discípulo de Jesús es alguien que se ha comprometido a seguir sus enseñanzas y ejemplo, dedicando su vida a practicar lo que Jesús enseñó. Y va más allá de ser simplemente un estudiante y un alumno, o uno que viene a la iglesia solamente, como dicen, a calentar banca. No, tienes que dedicar tu vida a practicar lo que enseñó Jesús. Implica una total entrega y adhesión a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, aprendemos solamente en este acto sencillo, donde dice, versículo 40, 41, Andrés halló primero a su hermano. Pudo haber hallado a más hermanos entonces, a más personas, pero halló. Quiere decir que estaba buscando a su hermano para proclamarle la buena nueva. Cosa que también tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces vemos un resumen. Los dos discípulos oyeron a Juan decir que este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos luego, después de oír, siguen a Jesús. Qué buen testimonio el de Juan, ¿no? ¿No deberíamos ser así todos? Pastores, hermanos que llegan a la congregación, ¿no deberíamos ser todos los obreros como ellos? Que la gente nos oiga hablar bien claro del Maestro, pero que sigan a Jesús y no a nosotros. Esta mañana el pastor Patricio nos estaba hablando sobre qué tipo de iglesia somos. Sí, somos cristocéntricos. Nosotros no seguimos a nadie salvo a Jesús. Honramos a quien tiene que merecer honra, como dice la palabra de Dios, pero solo seguimos a Jesús. Solo la honra, la gloria y la alabanza es para Jesús. Lo que yo hago aquí, no lo hago para que me conozcan. ¿Quién soy yo? Yo lo que hago aquí es simplemente proclamar el Evangelio para que el que escucha, vea y vaya a Jesús. No a mí. Yo no quiero likes ni seguidores. No me hacen falta, tampoco los quiero. No quiero likes ni seguidores. Yo solamente quiero darle la honra y la gloria al Señor y seguirle. Ser imitador de mi Señor. Fijaos que ellos fueron detrás de Jesús, pero Jesús les dice, ven y ve. Ven. Jesús, un momento de tu vida, vino a ti. A través de alguien como Juan. ¿No? A lo mejor habrá sido como algunos de los otros discípulos de Juan que no siguieron en ese momento a Jesús. Porque había más seguidores de Juan. No eran los dos únicos seguidores que tenía Juan. Pero estos dos creyeron en el testimonio de Juan. Había más, mira, Juan 6, 68. Vamos desde el 6:60, vamos a leer el 6:60. Perdón. Esto es de aquellos que seguían a Jesús. Mateo 11. Mateo 11. Uno. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, capítulo 11:1 de Mateo, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, el Bautista, en la cárcel,
Los hechos de Cristo le envió dos de Juan el Bautista. O sea, quiere decir que Juan todavía tenía discípulos. Lo que es extraño es por qué todavía Juan tenía discípulos cuando Juan apuntaba a Jesús. Bueno, eso suele suceder. Hay mucha gente que va a las iglesias para seguir al predicador, pero todavía no han seguido a Jesús. ¿Tú vienes aquí por qué, hermano? ¿Cuál es el propósito de tu venida aquí? No vienen por mí, ¿verdad? O sea, estoy seguro. Y no vengan por mí. ¿Por Patricio? ¿Por Julian? ¿Por alguno de los que se congregan en esta iglesia? ¿De verdad? ¿Por qué vienes tú? A seguir a Jesús. Porque sigues a Jesús. Entonces Juan, en la cárcel, escuchando los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan el Bautista. Jesús le dice a los dos discípulos de Juan que escuche que Juan escuche lo que ya Juan de por sí sabe. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bien, el tropiezo en mí coincide con Juan 6:60, que era el que iba a tocar primero. Y él dice aquí que Jesús estaba predicando, ¿no? Estaba predicando y está hablando del que come mi carne, versículo 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré. Lo cual quiere decir que el que no la bebe ni la come no va a resucitar, por lo menos para vida eterna, ¿sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, versículo 58, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ya veis que el cordero, el sacrificio, hay que degustarlo, hay que probarlo, hay que comerlo para poder tener vida eterna. Y entonces Jesús estaba rodeado de gente. Leamos: al oírlas, muchos de sus discípulos, versículo 60, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esa era la intención de lo que Jesús estaba diciendo en los versículos anteriores. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Sí? Entonces versículo 66 dice así. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, como hablábamos esta mañana, ¿qué hace un muerto? Si tú tiras un muerto al fondo del mar, ¿qué hace ese muerto? No puede hacer nada. Tírale un salvavidas al muerto. Vas a perder un salvavidas. ¿Me equivoco? Por eso Jesús tiene que darte vida primeramente. Tienes que venir a Él y Él te atrae. Pero para hacer eso tienes que estar no muerto, sino vivo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La regeneración, el nuevo nacimiento.
Por eso ellos, en ese momento cuando fueron a Jesús, o sea, Andrés y el que no se menciona a sí mismo, el cual es Juan, fueron a Jesús porque Dios ya había hecho una obra en ese corazón. Y había hecho una obra en ese corazón no porque sí, sino porque habían escuchado la palabra de los profetas, la promesa del Mesías. Ellos eran discípulos de Juan. Juan les enseñaba acerca de esa venida del Mesías. Ellos creyeron a la palabra de Juan. No a las palabras de Juan, sino a la palabra que Juan proclamaba. Y entonces, muchos de sus discípulos, versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Fijaos, había muchos discípulos y ya muchos de ellos no andaban con Jesús. Pero Jesús, versículo 67, dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y adivinen quién respondió. Pedro. Simón Pedro, Cefas, que traducido es piedra, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Mirad el versículo 1, el capítulo 1, de Juan. Cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 41. Este halló primero a su hermano. Andrés halló a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y Pedro está diciendo exactamente lo mismo. La proclamación de la palabra no varía en su contenido. Nosotros proclamamos a Cristo como Señor, como Rey, como el Mesías, como el Hijo unigénito del Padre. Y creyendo estas cosas, tendréis vida eterna. Entonces vemos aquí, hermanos, que un verdadero discípulo, al escuchar la palabra de Dios, va a su Señor y le sigue. Y después de seguirle, le proclama. Pero no proclama su experiencia personal. Aquí lo que hizo Pedro en el versículo 60, en el capítulo 6, ¿qué fue? Proclamar lo que ya había oído. O sea, repetir el único mensaje de salvación. Pedro no dijo: no, yo estaba por allá pescando y de pronto vino mi hermano y me dijo: sígueme que aquí está Jesús, el Cristo. No. Entonces yo creí y fui a Jesús. No. Pedro está diciendo lo que dijo Juan Bautista a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la misma proclamación. Pedro la repite. Y nosotros aquí repetimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no podemos ir a ningún otro lado, ni a izquierda, ni a derecha, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vas a ir? A Buda. Ese que dice que la felicidad se encuentra aplaudiendo con una sola mano. ¿Has intentado aplaudir con una mano? ¿A dónde vas a ir? A Mahoma. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde fueron ellos? ¿Qué buscáis?, le dijo el Señor, versículo 38. ¿Dónde moras? Y esto me recuerda al Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ellos vieron cuando Jesús lo consideraban maestro, vieron dónde moraba y se quedaron con él.
Esas cositas sencillas. ¿Dónde vivía Jesús? Sin embargo, Jesús les manifestó que donde realmente Él mora, hay muchas mansiones. Pero aquellos que lo buscan a Él, hallan eso. Por eso es importante que cuando leamos, también nos preguntemos. O sea, leer la Biblia solo por leerla no tiene ningún sentido. Pero leer la Biblia para entenderla, por lo menos a mí, enciende mi corazón. Siento una pasión. Yo veo aquí que Jesús le están diciendo rabí. Y yo digo, es que Él era maestro. Pero no le vuelvo a oír después de su resurrección jamás como un rabí, sino como Señor y Cristo. Entonces, Jesús les muestra a sus seguidores quién es Él, dónde mora Él, y sus seguidores hacen lo mismo con otras personas. Dónde vives, quién eres, no es sobre mí, es sobre Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés lo dijo, halló primero a su hermano, después de haberlo buscado, a Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, por ahí. Yo me había ido de casa y todas esas cosas. Y un hermano, Marcos Páez, me compartió de Jesús. Luego a los 18 iba yo en su casa y me iban a predicar unos hermanos de asambleas, no me acuerdo qué congregación era. Y Marcos y yo nos cogíamos y nos volábamos por el patio de la casa para no escuchar. 3 años después, un domingo estaba yo trabajando en una ferretería en la esquina de su casa. Y ya él me había dado un Nuevo Testamento de los Gedeones y yo lo estaba leyendo, así, de vez en cuando lo leía. Y me dice, ¿por qué no vienes hoy a la iglesia? Y ese día dejé el trabajo, no dejé el trabajo, pero le dije, voy a ir a... Sí, vaya. Me fui y han pasado, estamos hablando del año 90 y... ¿Cuántos años tengo? 54. Bueno, saca cuenta, 34 años atrás. He tenido mis altos, mis bajos, pero alguien como Andrés halló al Cristo y me fue a buscar a mí y me dijo, he hallado al Cordero de Dios. Es el regalo más grande que yo he recibido. Es el regalo más grande que yo he recibido. Así que hermanos, hay 2 evangelios. El que es y el que no es, ¿no? El verdadero evangelio y el que no es evangelio. El verdadero evangelio te manifiesta a Cristo, la salvación por la gracia, solo creyendo en su santo nombre. Esto es lo que hizo Andrés. Andrés trajo a su hermano Simón Pedro al Mesías. Simón Pedro le dice en el capítulo 6, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Aquí, hermanos, hay una muestra de una iglesia primitiva, una iglesia básica, de personas que han tenido un encuentro con Jesús y que han ido a buscar a sus seres queridos primero para decirles, he hallado al Cristo.
hallado un tesoro. Es posible que tú lo hayas hecho y no te hayan prestado atención, como los hermanos de Jesús al principio. Creían que estaba loco. Pero tú tienes que proclamarle a Cristo a tu familia. Tienes que mostrarle que tú has encontrado a tu Salvador. Ven, conoce a Cristo. Mamá, ven, papá, conoce a Cristo. Yo lo he encontrado. Este es el que decían las Escrituras, el Mesías, el Salvador del mundo. Hijo, he encontrado a Cristo. Ven. Ven a Él. No me sigas a mí. Yo soy tu padre, soy un desastre. Soy tu hermana, soy un desastre. Solo te pido que busques a Cristo. Búscalo a Él. Mamá. Y muchos van a seguir al Señor. Otros se van a resistir. Precisamente lo más común es que se resistan por tu testimonio. Buah, si tú como eres, ¿yo para qué voy a seguir a Cristo si sigo así como tú? Estoy bien como estoy. No. Cristo hace una transformación en la vida de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque mira, fíjate que era Simón Pedro, ¿verdad? Versículo 42. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Dios cambia a cada persona que se encuentra con Él. Nunca va a ser la misma. Lo digo por testimonio personal. Yo no soy lo que era antes de conocer a Jesús. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Ha habido un cambio en tu interior hecho por Cristo Jesús? ¿Has creído en aquel que transforma las vidas? Como dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu hermano y odiarás a tu prójimo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Amáis a vuestros enemigos? ¿Sois pacientes con vuestros hermanos? ¿Tenéis grande amor los unos por los otros? ¿Vuestros corazones han sido transformados a la imagen de vuestro Maestro? Porque Él es Rabí, pero también es Señor y Cristo. ¿Habéis sido transformados a la imagen de aquel a quien seguís? ¿O estáis siendo transformados a la imagen de la iglesia donde os congregáis? ¿O del el predicador al cual seguís? Esto es importante, hermanos. Solo Cristo merece la gloria y la honra. Solo a Cristo tenemos que seguir. Solo a Cristo tenemos que imitar. No importa que mi pastor se haya torcido, se haya alejado. Yo no seguía a mi pastor. Yo sigo a Cristo. Oraré por ese hombre. Oraré por esa hermana que se ha apartado y ha dejado de congregarse, porque, seamos sinceros, todos pasamos por situaciones difíciles en la fe. Y mucho más una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Vienen aquí a la iglesia, se van, no vuelven más. Ora por esas personas. Han escuchado la palabra. Algún día, si es la misericordia de Dios, caerán a los pies de Cristo. Porque no hay uno solo de los que el Padre le ha dado al Hijo que se vaya a perder. Pero tienes que amar, predicar la palabra del Señor, principalmente a tus allegados. Es lo que vemos aquí.
Juan le presenta a Jesús a dos de sus discípulos. Los dos de sus discípulos son ex discípulos de Juan. Ahora siguen a Jesús, ya no siguen a Juan. Y está bien. Es preciso que yo mengüe, ¿sí? Y el Señor aumente. Juan no estaba molesto. Era el propósito. Tú predícale a Cristo. Predícale a la gente a Cristo. Proclama a Jesús. En tu familia. Lo tienes al lado. No importa. Proclámales a Jesús. Muéstrale la misericordia que Dios ha tenido contigo. Muéstrale que tú eras un gran pecador, pero que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Proclama a tu familia. Ve y proclama a tus enemigos. Porque la mejor manera de ganar esta batalla es que el enemigo se convierta en hijo de Dios. Así ha ganado un alma para el Señor, como dice en el argot evangélico. El Señor tiene sus almas ya todas ganadas, solo que hay que proclamarlas para que ellas vengan a Él. Termino. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el propósito es seguirlo a Él. Si tú eres un discípulo de Jesús y has estado siguiendo al pastor o a lo que sea, deja de seguir al pastor y sigue a Jesús. Si tú eres un seguidor, un discípulo de Jesús, lo cual quiere decir que tienes que seguirlo e imitarlo, proclámalo primeramente a tu familia. No te canses. Ora por ellos también. Ora mucho. Sigue orando por ellos. Es lo que Dios te manda. Jesús te manda que ores por tus enemigos. Orad por todos. Orad por los hermanos de la fe. Voy a hacer un paréntesis. A veces, cuando oramos, lo hacemos de manera mecánica y sin sentido, porque prácticamente oramos las mismas cosas todo el tiempo con las mismas palabras. Coge la Biblia, coge un salmo, coge la oración de Jesús. Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que del mundo comparten conmigo los mismos sufrimientos. Padre, no te pido por mi madre, porque es mi madre, te pido porque yo quiero que ella conozca la salvación. Padre, te pido salud para aquel hermano que está pasando por, no sé, el dolor X. Ayúdalo a pasar ese trance. Porque, Señor, yo oro por los enfermos. Dice el Señor, bueno, todos son enfermos. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Todos. No, ora específicamente por cosas, por tus hermanos. Sé un discípulo de Jesús. Vive conforme al Maestro. Decía al principio que era peripatético. Peripatético quiere decir que vas detrás o al lado de tu Maestro. Él va predicando y tú vas siguiendo sus enseñanzas, tú sigues sus pasos. Es lo que tú tienes que hacer también. Sigue a Jesús, proclama su palabra, ora por tus enemigos, ora por tu iglesia. Señor Jesús, ¿a dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Un discípulo de Jesús hace lo que Jesús hizo. Sacrifícate por tus hermanos. Sacrifícate por aquellas personas que tú amas. No importa que te traten mal. Tú ora por ellos y ámales. Porque no tiene gracia que ames a quien te ama. Sino a lo contrario, ¿no? Sé un discípulo de Jesús. Porque Jesús es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar.